¿El cambio climático es una realidad o una exageración? La salina es para nosotros muy importante porque es nuestra madre y es parte de nuestra familia. El agua es la sangre de la Pachamama. ¿Estamos frente a evidencia o frente a información que incomoda? Hay quienes dudan. Y hay quienes advierten. Esa cantidad de agua, lo que se te habla para uso de la extracción de litio, no está acá. Y entonces una madre no se lo puede romper, destrozar. El futuro Tampoco ya vender. empezó a Lo que cambiar. nosotros no vamos a permitir nunca es que nos vengan a llevar por delante y que nos destruyan nuestra vida. Porque si llegara a pasar eso, destruyen al pueblo, destruyen la vida de nosotros y nuestros herederos. En un mundo atravesado por datos, intereses y decisiones, el negacionismo no siempre nace de la falta de información, sino de qué elegimos creer y qué decidimos ignorar. Desde el territorio, desde la ciencia, desde las experiencias concretas, estudiantes de ciencias ambientales abren este espacio para preguntar, escuchar y poner en diálogo lo que muchas veces se discute por separado. Porque hablar de cambio climático no es solo hablar del ambiente, es hablar de cómo vivimos, de lo que está en juego, de lo que todavía podemos transformar. Renegados, cuando la evidencia está, pero la decisión sigue en disputa. Renegados es una producción colectiva impulsada por estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, futuras y futuros profesionales comprometidos con pensar críticamente el presente ambiental. El equipo está integrado por Nancy Fernández, especialista en educación ambiental, docente, investigadora y activista, Alejandro Alauyé, biólogo, docente y becario doctoral del CONICET, y un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales que combinan formación académica con mirada reflexiva y compromiso territorial. Ellos son Magali Castillo, Agustín Cerábolo, María Pía González Rueda, Florencia Sánchez, Camila Tarantino y Karina Bayán. Desde distintas trayectorias, pero con una misma inquietud, construyen este espacio de preguntas, diálogo y pensamiento crítico frente a los desafíos del cambio climático. Porque entender lo que pasa también es parte de transformarlo. Renegados. Seguimos preguntando. ¿Cómo te gustaría presentarte? Mi nombre es Ana Di Pangracio y soy abogada especializada en Derecho y Política Ambiental y especialmente hago foco en temas de biodiversidad, una activista que desde el derecho y la política contribuye a salvaguardar los sistemas naturales que hacen posible que vivamos en el planeta, ¿no? Un humilde aporte desde lo que puedo hacer desde mi lugar y particularmente como parte de una organización de sociedad civil. ¿Cómo empezó tu relación con lo ambiental? Bueno, desde que estaba ya promediando la carrera de Derecho, me di cuenta que lo que más me interesaba era el derecho público y ahí pude también combinar mi interés por la naturaleza, que tenía sobre todo desde adolescente, en particular en relación a las aves. Soy birdwatcher desde jovencita, desde adolescente. Me di cuenta que podía combinar, haciendo base en el derecho público, el interés por la naturaleza y, bueno, las aves como excusa, con las herramientas que me daba el derecho, con lo cual después terminé en paralelo haciendo voluntariados, particularmente con la Fundación Azara, que es un muy activo grupo de voluntarios con distintas iniciativas, incluyendo de gestión ambiental, sobre todo de áreas protegidas. Tras que terminaba la carrera y después ya sí enfoqué con una maestría en Derecho Ambiental, porque hasta ahora, desgraciadamente, la carrera de grado no permite ahondar mucho en los temas ambientales. Hay alguna materia que es optativa, pero no es parte de la cursada obligatoria, con lo cual si uno tuviera interés en estos temas, se tiene que buscar como una cosa en paralelo y después profundizar en lo que ya es la parte de posgrado, ¿no? No durante el posgrado. Pero de ahí, de ese interés o de darme cuenta que mientras avanzaba en derecho y ya tener que definir en qué me iba a especializar en la segunda parte de la carrera, me di cuenta que podía conectar el interés por la naturaleza
con el derecho y ahí me definí por, sí, explorar más lo ambiental y después más puntualmente biodiversidad, porque dentro del derecho ambiental hay mucho, pero yo me enfoco más en la agenda verde, no tanto la marrón, como solemos llamarla. ¿Qué lugar ocupa hoy lo ambiental en tu vida? Bueno, nosotros decimos que esto es como, y yo que lo tomo como parte del trabajo en lo profesional, que no es un trabajo a tiempo completo, sino que es vida completa, ¿no? De hecho, hay que hacer esfuerzos a veces entre separar lo que es la vida personal de la del trabajo, porque cuando uno tiene un compromiso por algo que le interesa y que además es un bien colectivo que nos pertenece a todos y que tenemos que defender, y desgraciadamente también por las varias pálidas que hay a lo largo de los años en estos temas, que aún quienes toman decisiones no le dan la relevancia que tiene que ser a lo ambiental, es como que es parte de una, ¿no? Del día a día. Pero con el tiempo y la experiencia uno ya va priorizando, uno se sigue haciendo mala sangre, pero bueno, opta por dar las peleas que cree que puede dar, priorizarla y después apoyar a otros grupos con los que trabajamos para, en la medida de lo posible y de que ellos también puedan realizar su trabajo, ¿no? No como que una tiene que hacer absolutamente todo y estar en todo, sino trabajar en red, lo cual también es una impronta que viene bien fuerte dentro de FARM, ¿no? Y que aplico ya hace casi 15 años que estoy en la organización. Así que creo que si bien es desde ya como una pasión y a cualquiera que le interese es como parte de tu vida, uno después por la experiencia puede acomodarse un poquito mejor y priorizar, pero bueno, uno siempre está atento, sobre todo ante las malas, de cuando hay que activar y desde lo colectivo y salir a defender, bueno, se invierten las horas que sean necesarias, ¿no? Aún restándole tiempo a lo personal. Pero se termina logrando un equilibrio, creo, y sano, porque también hay que cuidarse a una misma, ¿no? Si queremos estar acá dando la pelea por esto largo tiempo, también hay que saber equilibrar para no quemarse y estar dando vueltas por bastante tiempo. ¿Cómo es ser un activista ambiental? Renegados. Seguimos preguntando. ¿Con qué desafíos te encontrás al trabajar con temas como el cambio climático? Bueno, los desafíos en torno al cambio climático pueden variar, a ver, y también dependiendo del público, la administración de turno, ¿no? Hoy en día tenemos una administración que básicamente niega, ¿no? La crisis climática. Después puede haber otros públicos que entiende, que cree en la ciencia, confía en la ciencia, pero capaz piensa que todavía no le toca o no ha tenido unos impactos directos, y otros que son plenamente conscientes, ¿no? De la crisis, que tienen impacto directo sobre sus personas o bien ven cómo afecta a otras personas, sobre todo aquellos en aquellos grupos de la sociedad en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Realmente depende de los públicos y los tiempos, con algunos hay más chance de poder trabajar que con otros, desde ya que si se es negacionista es más difícil, pero bueno, siempre hay distintas vías para poder avanzar el trabajo. Si hay tiempos en los que el poder ejecutivo no funciona, uno puede apalancarse más en el legislativo, en el poder judicial también, o en seguir haciendo estrategia con distintos grupos para cuando, bueno, afloren mejores tiempos de poder lograr impacto en políticas públicas, estar bien coordinados y ya preparados para poder llevarlo adelante, ¿no? Pero de nuevo, como lo ambiental en general todavía no es una prioridad en las políticas públicas, ni tampoco la gente lo tiene tan instalado al momento de votar como para demandarle a aquellos que nos representan que realmente lo pongan en agenda, no deja de haber desafíos, ¿no? Pero conforme las posibilidades a distintos niveles vamos avanzando lo que sea posible. O sea, es el panorama provincial, es difícil, enfocamos en el nacional, o después ahora en estos tiempos es más factible que salgan cosas en el orden provincial y municipal que en el nacional, así que hay que tener habilidades de adaptarse para seguir avanzando la agenda conforme las posibilidades que se den, ¿no? Y los tomadores de decisión de turno, porque siempre hay que tratar de buscar algo, pese a todo lo negativo, algunas puntas que sean positivas para avanzar, ¿no? Yo siempre digo, si no somos optimistas, si no encontramos algo que nos permita seguir y meterle para adelante, no estaríamos haciendo este trabajo. Así que conforme las posibilidades que se vayan dando con el paso de los años, tratar de avanzar hasta que todos los sectores de la sociedad tengan plena conciencia de lo que implica el cambio climático, ¿no? Para el planeta. ¿Tuviste presiones relacionadas con este tema a lo largo de tu carrera?
Generalmente lo que vemos, por ejemplo, que cuando se quieren instalar algunos temas de agenda o si nos oponemos a ciertas cuestiones, desde ya hay respuestas como que nos oponemos al desarrollo, que dejamos de obtener plata porque uno se opone a esto o al otro, que ustedes dicen a todo que no. Vemos cómo se activan diversos lobbies, ¿no? Uno sabe que cuando empujas, por ejemplo, la agenda de ley de humedales, cuando empieza a tener un poco de discusión y de chances de ser tratada en el Congreso, esos lobbies del sector agroindustrial, minero, de desarrollo inmobiliario, que pueden haber estado tranquilos durante varios años, se activan, ¿no? Se activan especialmente cuando ven que pueden llegar a tener chance, entonces se quedan callados un tiempo largo y cuando la cosa puede avanzar, ahí se activan y hacen presión, tanto en el Parlamento como directamente en audiencias públicas y demás, contestando a las visiones que nosotros podemos traer. Y bueno, siempre indicamos que desde ya que la cuestión de ley de humedales no es conservación estricta, es también gestionarlos responsablemente y poder utilizarlos, ¿no? En línea con la integridad ecológica y el cuidado del ambiente y las comunidades que en ellos viven, y eso también incluye restaurarlos, que no puede haber producción sin ecosistemas sanos y eso incluye a los humedales. Y lo mismo puede llegar a pasar, por ejemplo, en Tierra del Fuego, con toda la discusión de la salmonicultura, que uno puede decir salmonicultura terrestre bajo ciertas condiciones, respetando toda la ley, la legislación ambiental, pero ¿por qué no en el mar, ¿no? Y poder ver lo que ha pasado en Chile y que no queremos que pase en Argentina. Eso es todo un debate que ahora se está retomando. Entonces, ¿por qué estrictamente decimos que no? En otras cosas construimos, ¿no? Y decimos es posible, pero bajo un manejo responsable, restauración, conservación, y en algunas cosas, ¿por qué definitivamente no? Y ¿por qué cuidar otras opciones económicas, ¿no? Que todos entendemos que las distintas jurisdicciones tienen que tener opciones económicas, pero no en algo que tendría un impacto irreversible en el ambiente y de lo cual hoy Argentina está libre, entonces no nos tendríamos que meter en esas cosas. Pero ciertamente llegan presiones o se refieren a nosotros indirectamente en la prensa, hacen un juego que bueno, les tenemos que dar la batalla desde nuestro lugar, sí. Antes habías nombrado el negacionismo en sí. Nosotros te queremos preguntar qué es para vos el negacionismo climático. Bueno, yo lo veo básicamente como negar a la ciencia, ¿no? A quienes saben, a quienes han invertido años en desarrollar conocimientos sobre esto y que nos han permitido hasta ahora salvaguardar el planeta, pero también las propias vidas humanas, ¿no? Todo lo que la ciencia ha permitido para lograr un desarrollo humano mejor y una expectativa de vida más larga que tiempo atrás. Y lo veo como algo sumamente negativo, ¿no? Uno puede tener diferencias sobre el acercamiento en el tema, qué tipo de políticas desarrollar, los procesos a desarrollar, pero los datos que trae la ciencia es bien claro y es inadmisible que se nieguen, ¿no? Entonces, a partir de negar la ciencia y por ende no responder a esa situación de emergencia que está explicitando y no tomar las medidas del caso y las políticas es totalmente inaceptable y además redunda en la destrucción ambiental y en el riesgo de vida para comunidades enteras, ¿no? Entonces es como un accionar totalmente irresponsable, porque hasta se juega con la vida de las personas y con la sostenibilidad de ecosistemas que son centrales para sostener un planeta sano, ¿no? ¿Estamos frente a evidencia o frente a información que incomoda? Renegados. Seguimos preguntando. Desde su lugar nos preguntamos cómo se entrecruzan los intereses económicos productivos con respecto a los territorios y los discursos negacionistas climáticos en Argentina. ¿Cómo los podemos relacionar? Bueno, ciertamente, aquellas políticas que aún no tenemos o las que tenemos pero se implementan parcialmente se corresponden muchas veces a la presión, ¿no? que lleva adelante el sector productivista y extractivista. Desde frenarte una ley que tiene chances de salir hasta frenar y poner trabas por distintas vías a la implementación de la legislación y las políticas que están en pie y la llegada a través de su lobby a tomadores de
de decisiones, ¿no? Que hace que también contribuya a solo una implementación parcial de las leyes y las políticas existentes, o a veces no priorizarlas en el presupuesto y que, por ejemplo, no tengan las partidas presupuestarias correspondientes y, por el contrario, apoyan a actividades que van en línea con el extractivismo y la sobreexplotación de los bienes naturales, ¿no? Eso es claro, nosotros hacemos trabajo de análisis presupuestario y se ve lo poco que se invierte en lo que es estrictamente protección ambiental. No suele pasar del 0,2 al 0,5 del total del presupuesto, mientras que se invierten como 10% más en acciones que son claramente destructivas del ambiente, ¿no? La información viene cada vez más encriptada, así que es posible que también haya otras iniciativas en el presupuesto que van en contra del ambiente. Pero eso dice mucho, ¿no? De la voluntad o no política de querer hacer efectivas las políticas y la legislación ambiental existente. Y por cierto, es claro también que, bueno, el lobby extractivista y productivista llega y tiene rebote e impacta en quienes toman la decisión. Así que lo podemos ver, la relación se ve bien clara, también cómo se oponen. Nosotros consideramos que un tema de fondo que es que hay muchas problemáticas que son síntomas de este gran problema que todavía no se aborda, es la falta de ordenamiento ambiental del territorio, ¿no? Y es el sector productivista y extractivista el que fuertemente se opone a esto, que se opuso en su momento a los ordenamientos de bosques nativos, también pusieron trabas en el Inventario Nacional de Glaciares, incluso yendo a la justicia. Seguramente si hubiéramos tenido una ley de humedales se hubieran opuesto a los procesos de ordenamiento ambiental de los humedales, porque esto viene a traer límites a la forma en que pueden hacer las cosas, a cambiar la forma en que producen y demás, o directamente donde no van a poder producir para garantizar la integridad ecológica de los ecosistemas. Y por supuesto que ellos se oponen y, bueno, tienen un lobby bastante importante, sobre todo con llegada en las provincias, para que después sus representantes se opongan en el Congreso Nacional a distintas iniciativas legislativas. Así que se puede ver en el territorio cómo impactan su forma de hacer las cosas en el día a día, en el ambiente y las personas, y también cómo con su incidencia llegan a tomadores de decisión para bloquear procesos que son fundamentales para que podamos empezar a hacer las cosas de manera correcta en línea con el cuidado ambiental, como sería ordenar las actividades humanas en los territorios, ¿no? Hoy en día tuvimos avances sectoriales, pero todavía está pendiente hacer un ordenamiento ambiental de todo el territorio de Argentina. ¿Existe el cambio climático? Renegados. Seguimos preguntando. Relacionado a esto que vos decías de los territorios, para vos, ¿qué papel juegan los movimientos sociales en relación al negacionismo? ¿Qué tan importantes pueden llegar a ser? Bueno, ciertamente es fundamental, ¿no? Nosotros por eso en FARM dedicamos tanto tiempo al trabajo colectivo, porque creemos que más allá de la experticia individual que podemos tener en cuestiones de derecho, de política ambiental, también de economía, de análisis presupuestario y demás, podemos lograr más si actuamos en conjunto. Y cada vez más se ve una movilización de grupos más de base, pequeños, grupos vecinales también, pero también comunidades locales y de pueblos indígenas que se organizan para poder tener un impacto mayor en territorio ante la avanzada extractivista. Así que para nosotros es fundamental que seamos la mayor cantidad posible y lo mejor coordinados posible para poder hacer frente a esto y poder hacer caer esas visiones negacionistas que nos ponen en peligro como humanos, pero también a los ecosistemas que sostienen al planeta. Y en ese sentido, Argentina siempre históricamente ha tenido una sociedad civil bien activa. Las pocas políticas ambientales que tenemos han venido de la mano de la sociedad civil organizada, pero además en los últimos años, yo me atrevo a decir último par de décadas, además de las organizaciones tradicionales, digamos, dentro del ambientalismo, también hay una mayor movilización y coordinación entre grupos de base, lo cual es importante porque son los que más llegan a los tomadores de decisión ahí en su lugar, ¿no? Y después todos podemos activar y coordinar para llegar a la escala más nacional o incluso internacional, muchas veces, que es también importante. Desde ya que todo ese bloque de la sociedad civil unida, con las particularidades de cada uno, las diferentes experticias, y aun cuando puede haber temas que no estemos de acuerdo en un 100%, hace mejor efecto, ¿no? la fuerza y juntarnos para derrotar este tipo de visiones que atrasan. ¿Qué rol
ocupa lo ambiental en nuestras vidas? Renegados. Seguimos preguntando. Desde tu experiencia, ¿qué mensaje le darías a quienes hoy se forman en ciencias ambientales? Bueno, nosotros tenemos la chance de poder articular y estar en contacto con un montón de jóvenes, tanto en los movimientos que sobre todo en los últimos años han surgido, como también aquellos que se acercan a FAN, no solo a través de la clínica jurídica en derecho ambiental, para aquellos que están interesados en el derecho y en lo ambiental, que pueden hacer el año de práctica en la clínica jurídica que desde FAN ofrecemos, y algunos de ellos incluso han llegado a convertirse en parte del staff permanente de FAN, así que es como una cantera que después sumamos importantes valores a nuestro staff conforme nuestras posibilidades, pero también se acercan mucho incluso a nuestros eventos. Ha habido un incremento muy grande del público joven a nuestros eventos y cómo se identifican con lo que el staff de FAN comparte, y desde ya que eso también incluye a las ciencias ambientales y que también ha sido como una rama del conocimiento que a veces o que por lo menos se ha visto reflejado en currículas de universidades y demás, mucho más reciente, ¿no? Comparado capaz con carreras más clásicas, ¿no? Como derecho, entre otras. Así que es una rama del conocimiento y esa habilidad de poder conectar la ciencia y el vínculo también con las cuestiones de política que creemos esencial. Hay muchos espacios de los que somos parte en donde hacen especial foco en que se conecte la interfaz de lo que nos dice la ciencia con la toma de decisión. Así que profesionales que estén formados en las ciencias ambientales es más que bienvenido, pueden tener también una visión bastante integral, no solo enfocando. Tenía un amigo conservacionista, Juan Carlos Chévez, que decía que los especialistas nos van a matar a todos, así exagerando, ¿no? Que lo que necesitamos es quienes sean como más integrales, que sepan un poquito de todo. Y creo que un tipo de formación como las ciencias ambientales puede llegar a dar eso, ¿no? De generalistas que también contribuyan a la realización de mejores políticas públicas. Renegados. Seguimos preguntando. Si pudieras, ¿qué le dirías a tu yo de 18 años en relación a lo ambiental? Mi interés por lo ambiental, como yo decía, empezó por las aves, pero después, que era una excusa para conectarse con la naturaleza, pero después te empezás a dar cuenta de que no se trata solo de las aves, sino del ecosistema en el que está emplazado y cómo esa ave se relaciona con una planta que es, o un árbol que es de importancia para su alimentación, o cómo se conecta con otras especies. Con lo cual yo creo que quizás a mis 18 años y decidiéndome por el derecho, descartando que no iba a estudiar ciencias duras porque no me gustaba la matemática, ni física, ni química, ni esas cosas, me decidí por las humanidades. En ese momento no me había dado cuenta que quizás lo que abordara en la universidad relacionado más a las humanidades me iba a poder facilitar, canalizar ese interés por la naturaleza con lo que terminó siendo mi formación en lo académico y después en lo profesional, ¿no? Así que en ese momento no veía cómo, cuando ya estaba cursando a los 18 el CBC, por ejemplo, para después dirigirme al primer año de la carrera de abogacía, cómo podía pensar canalizar ese interés que primero estaba básicamente pensado en las aves y luego al conectarlo con el derecho me di cuenta que iba más allá de las aves, ¿no? Y que tenía que tener como una mirada más integral y ver cómo todo se conectaba. Así que entonces por mis 18 años voy a poner en valor que tenía ese interés en la naturaleza, particularmente las aves, pero que es necesario mirar más allá de ese bichito en particular que te pueda gustar, ver más allá y cómo todo se conecta y cómo vos desde tu formación profesional podés contribuir a sostenerlo y a que esté lo más sano posible, ¿no? Para beneficio de la naturaleza, pero nuestro también. Este fue Renegados, una producción colectiva de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la UNTDF, que, desde el sur del país, apuestan a abrir preguntas, escuchar voces diversas y construir pensamiento crítico frente al cambio climático. Porque entender lo que pasa también es parte de transformarlo.
El equipo está integrado por Nancy Fernández, especialista en educación ambiental, docente, investigadora y activista, Alejandro Alaugué, biólogo, docente y becario doctoral del CONICET, y un grupo de estudiantes de la licenciatura en Ciencias Ambientales que combinan formación académica con mirada reflexiva y compromiso territorial. Ellos son Magali Castillo, Agustín Cerábolo, María Pía González Rueda, Florencia Sánchez, Camila Tarantino y Karina Bayán. Renegados.